En el año 1898, el gerente de la taberna Tankard, ubicada en el barrio londinense de Kennington, enfrentaba una situación insólita. Una mujer diminuta, de apenas 1,32 metros de estatura, había declarado una especie de guerra personal contra su local. Había destrozado sus ventanas una y otra vez, y lo había amenazado con lanzarle ácido al rostro si intentaba detenerla. Aquella figura, tan pequeña como peligrosa, no era una delincuente común ni la líder de una pandilla violenta. Era Charlotte Charlton, una mujer que con el tiempo se convertiría en una de las criminales más temidas y enigmáticas de Londres victoriano. Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. La prensa de la época la describía con adjetivos feroces, rompeventanas, violenta, descontrolada. Pero detrás de esos titulares sensacionalistas había una historia mucho más profunda, una vida marcada por la pobreza, el dolor y la desesperación. ¿Quién era realmente Charlotte Charlton? ¿Qué podía llevar a una mujer de su tamaño y condición a convertirse en una de las figuras más temidas de la capital inglesa? Para responder a esas preguntas debemos retroceder varias décadas, hasta 1861, cuando los censos de Inglaterra y Gales registran por primera vez su nombre. En aquel entonces, vivía en el barrio de South Hackney, lejos del bullicioso sur de Londres donde más tarde su vida se convertiría en un caos. El registro la identifica como Charlotte Bancroft, una adolescente de apenas 14 años, empleada como sirvienta doméstica. A esa corta edad ya contribuía al sustento familiar, como tantas jóvenes de la clase trabajadora de Londres victoriano. Su familia era pequeña pero laboriosa. Su padre, William Bancroft, de 43 años, era zapatero. Su madre, también llamada Charlotte, de 39, se dedicaba a curtir botas y cuero. Aquella combinación de oficios sugiere que trabajaban en un pequeño taller familiar, un negocio doméstico típico en los distritos londinenses dedicados a la marroquinería. William había nacido en Bath, mientras que su esposa provenía del otro lado del río Támesis, en Bermondsey, un barrio obrero y húmedo donde la industria del cuero prosperaba entre el olor a cal y los vapores de las tenerías. La joven Charlotte, nacida también en Bermondsey, creció entre el olor a betún, el sonido del martillo sobre el cuero y las manos curtidas de su madre. El censo sugiere que la familia se había mudado a Hackney buscando mejores oportunidades, como tantas otras familias pobres que intentaban sobrevivir en los márgenes de la gran ciudad. A los 14 años, Charlotte ya sabía lo que era el trabajo duro. La vida para una joven como ella tenía un destino casi escrito, servir en casas ajenas durante algunos años y, eventualmente, casarse con un hombre de su misma clase. En la Inglaterra del siglo XIX, el matrimonio era tanto una salida económica como una imposición social. Y Charlotte no fue la excepción. 4 años después de aquel censo, el 11 de junio de 1865, los registros parroquiales de St. Jude's Church, en Southwark, nos revelan un nuevo capítulo en su vida. Ese día, Charlotte Bancroft, con 18 años recién cumplidos, se casó con John Charlton, un joven de 23 años. Él trabajaba como pintor y decorador de casas, un oficio respetable dentro de la clase obrera. Con aquel matrimonio, Charlotte regresó a sus orígenes, a la orilla sur del Támesis donde había nacido. Durante los primeros años, su vida parecía encaminada a la estabilidad que tanto anhelaba. Charlotte y John formaron una familia y tuvieron 4 hijos, John Jr., Alfred, Charles y Albert Charlton. Pero la aparente calma se quebró pronto. 3 años después de su boda, en 1868, una serie de tragedias transformó radicalmente su destino y la condujo por un camino de desesperación y tragedia. En julio de ese año, los periódicos londinenses publicaron 2 noticias que marcarían para siempre la vida de Charlotte. El Daily Telegraph, en una pequeña nota titulada Acto de Caridad, relataba cómo un marinero llamado Thomas Banfield había salvado la vida de una mujer que intentó arrojarse al río Támesis desde las cercanías del puente de Londres. El texto mencionaba que el marinero había recibido una recompensa de un soberano, donado por un caballero en reconocimiento a su valentía. Aquella mujer rescatada era Charlotte Charlton. Días después, el Weekly Dispatch publicó la versión más completa y desgarradora del suceso. El artículo informaba que Charlotte, descrita como una joven de aspecto respetable con un bebé en brazos, había sido acusada de intentar quitarse la vida.
Según los testigos, el martes por la tarde, entre las 7 y las 8, la mujer se lanzó al agua desde un barco atracado en Phoenix Wharf. El propio marinero Banfield narró cómo, al escuchar los gritos, saltó al río con toda su ropa puesta, perdió sus botas y su gorra durante la lucha. Pero consiguió mantener la cabeza de Charlotte fuera del agua hasta que fueron rescatados. Cuando las autoridades le preguntaron por qué había hecho algo así, Charlotte, empapada y temblando, solo dijo que se arrepentía profundamente, pero que una fuerte discusión con su esposo la había llevado al límite. El magistrado la reprendió con severidad, aunque reconoció la valentía del marinero, ordenando que se le pagaran 15 chelines por los objetos que perdió durante el rescate. Charlotte fue liberada, pero aquel episodio fue solo el inicio de una larga cadena de tragedias. En los archivos familiares, se sabe que el hijo nacido ese mismo año, Alfred, tenía apenas 3 meses cuando ocurrió el incidente. Todo apunta a que fue ese mismo bebé el que Charlotte sostenía en brazos mientras se encontraba frente al juez, apenas días después de haber intentado acabar con su vida. 3 años más tarde, el censo de 1871 muestra a Charlotte viviendo junto a su esposo John y 2 de sus hijos, John y Charles, en una pequeña vivienda de Newington South. Sin embargo, algo llama la atención: el nombre de Alfred, el bebé de 1868, no aparece por ninguna parte. Esa ausencia, al principio solo un detalle, terminaría revelando un secreto doloroso. Una partida de defunción registrada el 22 de julio de 1868 pone fin a la duda. Alfred William James Charlton, de apenas 3 meses de edad, había muerto. La causa señalada era tabes, un término vago usado en la época victoriana para referirse a enfermedades degenerativas o a la tuberculosis infantil. El documento añade un dato desgarrador: Alfred murió en el asilo de pobres de Bermondsey, y su madre, Charlotte, estaba presente en el momento de su muerte. Los periódicos habían informado de su intento de suicidio apenas unos días antes, el 18 y 19 de julio. Es decir, en el lapso de una sola semana, Charlotte discutió con su esposo, intentó arrojarse al río, compareció ante un juez con su hijo enfermo en brazos y, finalmente, lo vio morir en el asilo. Un ciclo de desesperación que marcaría el inicio de su caída. A partir de ese momento, su vida se volvió un rastro borroso en los registros oficiales. El dolor, la pobreza y la soledad se combinaron en una espiral que la llevaría, con el paso de los años, a perderlo todo: su familia, su salud y su cordura. Durante más de 2 décadas, el nombre de Charlotte Charlton apenas apareció en los registros oficiales. Su existencia parecía desvanecerse entre los barrios más pobres del sur de Londres, como si la ciudad misma la hubiera tragado. Sin embargo, su silencio no fue olvido. En realidad, era el preludio de su transformación, de una mujer rota por la pérdida y el abandono, a una figura temida, impredecible y fuera del control de las autoridades victorianas. A finales del siglo XIX, los barrios obreros londinenses se habían convertido en hervideros de desesperanza. Los callejones estaban llenos de vagabundos, mendigos y alcohólicos que sobrevivían de la caridad o del delito. Charlotte, ya entrada en la madurez, era una más entre ellos. Vivía de los restos que encontraba, buscaba cobijo donde pudiera y bebía para olvidar los fantasmas de su pasado. Nadie imaginaba que esa mujer menuda, de apenas 1,32 m, se convertiría pronto en un nombre que los taberneros pronunciarían con miedo. El punto de quiebre ocurrió en 1898. En el distrito de Kennington, al sur de Londres, una serie de incidentes comenzaron a perturbar la tranquilidad del vecindario. En la taberna Tankard, su propietario denunció que una mujer lo acosaba con una violencia inusual. Según su testimonio, aquella diminuta figura rompía las ventanas del local una y otra vez, y lo había amenazado con lanzarle ácido al rostro si intentaba detenerla. La policía la arrestó, y al registrarla descubrió que se trataba de Charlotte Charlton, una mujer que alguna vez había sido madre y esposa, ahora convertida en el terror de los bares. Los periódicos no tardaron en convertirla en noticia. Los titulares eran sensacionalistas, crueles incluso, describiéndola como la rompeventanas de Kennington o la mujer más peligrosa del barrio. Pero detrás de esas palabras se escondía un drama humano mucho más complejo. Charlotte no era una criminal por naturaleza, era el producto de una vida marcada por la pérdida, la pobreza y la falta de compasión. Su violencia era, en el fondo, un grito desesperado contra un mundo que la había olvidado.
La prensa relataba cómo, en varias ocasiones, fue llevada ante el tribunal por alterar el orden público, amenazar con armas y destruir propiedades. En cada audiencia, los testigos la describían como una mujer de baja estatura, con el cabello desordenado, los ojos inyectados de rabia y una voz ronca que exigía ser escuchada. A veces reía sin motivo, otras lloraba desconsoladamente. Era evidente que su mente ya no soportaba el peso de tantos años de sufrimiento. En una de las audiencias más comentadas, Charlotte afirmó ante el juez que no le debía respeto a nadie y que prefería morir en prisión antes que volver a mendigar. Aquellas palabras, lejos de intimidar al tribunal, se convirtieron en un reflejo brutal de la miseria femenina en la era victoriana. En un sistema que castigaba a las mujeres pobres por existir, Charlotte Charlton se transformó en una especie de símbolo involuntario, la rebelión encarnada en un cuerpo diminuto. Los vecinos comenzaron a hablar de ella como si fuera una figura casi legendaria. Algunos la temían, otros la compadecían. La veían caminar tambaleante por las calles, con su abrigo raído y una botella en la mano, murmurando frases incomprensibles. Pero incluso entonces, su presencia imponía respeto. Nadie se atrevía a desafiarla. Detrás de su mirada perdida todavía brillaba una chispa de orgullo, una fuerza primitiva que parecía desafiar a todo el mundo. Con el tiempo, las autoridades dejaron de verla como una simple alborotadora. Era reincidente, impredecible y peligrosa. Cada arresto era más violento que el anterior y los informes policiales la describían como una mujer de baja estatura, extremadamente agresiva y con tendencia a la destrucción. El propio gerente de la taberna Tankard, el hombre que había sido su principal víctima, declaró que prefería cerrar su negocio antes que volver a enfrentarla. La historia de Charlotte Charlton se convirtió, con los años, en una advertencia social. Para muchos, era la encarnación de lo que podía suceder cuando la pobreza y la desesperación consumían por completo a una persona. Pero para otros, su figura simbolizaba algo distinto, la resistencia brutal de una mujer que se negó a desaparecer en silencio, aunque su forma de hacerlo fuera a través del caos. Su rastro se pierde a finales del siglo XIX. No se sabe cuándo ni cómo murió, ni si alguien reclamó su cuerpo. Lo cierto es que su nombre quedó grabado en los archivos policiales y en los periódicos de la época como una mujer que, en un mundo gobernado por hombres y reglas implacables, se atrevió a desafiarlo todo. Charlotte Charlton, la mujer diminuta que Londres aprendió a temer. En la Inglaterra victoriana, la pobreza no era solo una condición, era una sentencia. Quienes nacían en los barrios obreros de Londres tenían pocas oportunidades de escapar del destino impuesto por su cuna. Las mujeres, especialmente, cargaban con el peso más cruel de todos, eran juzgadas no solo por sus actos, sino también por su pobreza, su vejez y su apariencia. En ese contexto, Charlotte Charlton no fue un caso aislado, sino el espejo de miles de mujeres que fueron empujadas a los márgenes por un sistema que las olvidó. Las calles de Londres estaban llenas de historias como la suya, mujeres que habían sido sirvientas, costureras o esposas, y que, al perder a sus maridos o hijos, se vieron obligadas a sobrevivir en condiciones inhumanas. Los asilos de pobres y las casas de trabajo, esas instituciones que decían ofrecer ayuda, eran en realidad prisiones disfrazadas de caridad. Allí, las mujeres eran humilladas, separadas de sus hijos y obligadas a trabajar a cambio de una ración miserable de comida. Muchas preferían morir en la calle antes que regresar a esos lugares. Charlotte, con su temperamento indomable, encarnó esa desesperación. Cada ventana rota, cada amenaza, cada grito dirigido a los hombres que la despreciaban, era una forma de rebelión. No era solo violencia sin sentido, era un reclamo, una furia nacida del abandono. En una sociedad donde las mujeres debían ser sumisas, su actitud era vista como una afrenta intolerable. Pero para quienes entendían la dureza de la vida en los barrios bajos, Charlotte era el grito que muchos no se atrevían a dar. Los medios, por supuesto, aprovecharon su historia para vender más ejemplares. La prensa amarillista de Londres de finales del siglo XIX estaba hambrienta de escándalos. Las notas sobre mujeres violentas eran especialmente populares, pues ofrecían un contraste morboso con la imagen de la dama victoriana ideal, recatada, silenciosa y obediente. Charlotte, con su estatura diminuta y su carácter explosivo, rompía todos esos moldes. Era, en cierto modo, el monstruo que la sociedad necesitaba para reafirmar sus prejuicios.
Sin embargo, algunos periodistas más sensibles comenzaron a cuestionar el tratamiento que recibían estas mujeres. En las columnas sociales y en los informes de las cortes menores se empezó a hablar del síndrome de la pobreza moral, una etiqueta con la que los médicos victorianos intentaban explicar el comportamiento violento o inmoral de los pobres. Pero más allá de los diagnósticos pseudocientíficos, lo que Charlotte y muchas otras demostraban era algo mucho más simple, que el hambre y la desesperación podían volver a cualquiera impredecible. El caso de Charlotte Charlton también refleja el fracaso del sistema legal británico de la época. La justicia era rápida para castigar, pero lenta, o inexistente, para comprender. A las mujeres como ella se les negaba el derecho a la defensa, y la locura era vista más como un pecado que como una enfermedad. Su condena no estaba escrita en un tribunal, sino en las calles mismas de Whitechapel, Bermondsey y Kennington, donde el polvo, el frío y la indiferencia eran una forma de cadena perpetua. Aunque Charlotte terminó siendo recordada por sus estallidos de furia, lo cierto es que su historia tiene un trasfondo profundamente humano. Fue una víctima de un tiempo cruel, de una ciudad que ofrecía más trampas que salidas, y de un destino que no perdonaba los errores de los pobres. Quizás, si hubiera nacido unas décadas después, habría sido vista como una mujer con problemas mentales o emocionales, digna de ayuda. Pero en la Inglaterra victoriana, ser pobre y rebelarse significaba ser marcada para siempre. Y así, entre el humo de las fábricas, los callejones inundados y los ecos de la prensa sensacionalista, Charlotte Charlton desapareció. Nadie escribió su epitafio, y su tumba, si es que existió, se perdió en el tiempo. Pero su historia sigue viva como un recordatorio incómodo, que detrás de cada criminal que la historia olvida, puede esconderse una víctima que el mundo prefirió no ver. El nombre de Charlotte Charlton se perdió en los archivos de la policía y en los márgenes amarillentos de los periódicos victorianos. Nadie escribió su obituario, ni colocó flores sobre su tumba. Tal vez murió sola, en una celda húmeda o en un hospital de pobres, rodeada por el mismo silencio que la acompañó toda su vida. Pero aunque la historia la olvidó, su sombra aún respira entre los callejones de Kennington y Bermondsey, donde la miseria forjó su carácter y el dolor encendió su furia. Charlotte no fue una heroína, ni una villana. Fue algo más real, una mujer rota por un sistema que nunca le dio una oportunidad. Su pequeña estatura contrastaba con la inmensidad de su rabia, y su violencia, más que maldad, era un grito ahogado. En una época que exigía docilidad, Charlotte eligió la rebelión, aunque su forma de resistir fuera autodestructiva. En un mundo que la redujo a una caricatura de la locura femenina, ella se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de resistencia. Su historia revela una verdad incómoda, que los monstruos que tanto temía la sociedad victoriana no nacían en las sombras, sino en las propias grietas de la injusticia. Charlotte Charlton fue producto de una ciudad que amaba las apariencias y despreciaba la compasión. Su vida, marcada por el hambre, la pérdida y la exclusión, fue el precio que pagó por existir en un Londres donde la miseria era invisible para los poderosos. Hoy, más de un siglo después, su nombre apenas sobrevive en fragmentos, recortes de prensa, censos incompletos, registros judiciales. Pero entre esas líneas dispersas se esconde algo poderoso, el eco de una mujer que se negó a desaparecer sin dejar huella. Tal vez su forma de gritar contra el mundo fue romper vidrios y maldecir taberneros, pero en ese gesto salvaje también había dignidad. Era su manera de decir, estoy aquí, sigo viva, y no me someteré. Charlotte Charlton fue olvidada por la historia, pero su legado persiste como una advertencia. Representa a todas esas voces silenciadas, a las mujeres que fueron juzgadas antes de ser comprendidas, a los pobres que fueron castigados por nacer en el lugar equivocado. Y aunque nadie recuerde su rostro, su historia aún se escucha, como un susurro entre el humo y la niebla de un Londres antiguo. Una historia que no habla de maldad, sino de supervivencia. Una vida que, en su tragedia, reveló la crueldad de una sociedad que nunca aprendió a mirar a los que estaban abajo. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.